recordarles si pueden ir encendiendo su cámara, los del equipo, por favor. Gracias. Eh, mm, Maestra, bueno, nada más me parece que falta Ángel, pero ahorita se conecta, solo que está teniendo problemas de internet. Ujú. Sí, no hay problema. Si quieren, en lo que se terminan de integrar, pues hablamos de la dinámica para las siguientes clases. Sí entiendo, que ha sido todo un relajo y también hace rato, bueno, pues nos costó ponernos de acuerdo. Entonces, por lo visto, todo mundo tiene como diversas actividades, tienen optativas, bueno, es un rollo. La intención es, y se los comentaba la otra vez, que sí tengamos ya sesiones presenciales y sobre todo la siguiente semana porque ya tenemos programado el segundo examen. Ya nos toca examen. Y pues sí me gustaría que fuera presencial. ¿Ok? Entonces, como ven, hay alguien que de plano se le complique muchísimo asistir. Por mi parte, no. No, maestra, nada más creo era esta semana, pero sí ya me organizo. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues entonces, sí, el próximo miércoles nos veríamos allá en el aeropuerto, Campus Aeropuerto, para examen y también nos quedamos, o sea, hasta las 5 de la tarde nos estaríamos quedando para hacer otra actividad. La idea es que el examen sea más o menos que dure 2 horas y la hora restante hagamos una actividad. ¿De acuerdo, maestro? Ok. Ay, nos acabamos de dar de cuenta del nombre, perdón. Creo que ya llegó Ángel, ¿verdad? Sí. Aquí. Creo que Vanessa está trabada, no sé si ya está aquí. Sí, aquí estoy, ya. Perdón, es que no tenía buena conexión. Bueno, pues voy presentando. Somos el equipo 3. A nosotros nos tocó lo que es el desarrollo de la capacidad de pensamiento y bueno, somos Héctor, Vanessa, David, Carlos, Dani, Ángel y yo. Bueno, nuestro sujeto de estudio se llama Dante Julien y tiene aproximadamente 3 y medio, está como muy próximo a cumplir los 4 años. Los temas que vamos a ver son estos 3 capítulos. Elegimos agregar un poquito de 2 anteriores que son el lenguaje y el juego porque se nos hicieron como muy importantes en la perspectiva del niño, sobre todo cuando hicimos las pruebas, pues notamos que son factores como muy determinantes y que están muy involucrados en su día a día. Bueno, para empezar un poco, adentrarnos un poco del tema, pues vamos a empezar con esta parte de el lenguaje. Y bueno, se va desarrollando a lo largo de todo un capítulo. Tiene, bueno, varias partes que hace mención. Empezamos con un poco hablando sobre pues, qué es como tal el lenguaje. Y, y bueno, una de las cosas que se ha llegado a decir que pues básicamente el lenguaje es una característica que denota a los seres humanos como forma de intelectualidad.
Entonces es como a lo primero que se llega. Y hablando sobre autores, pues tenemos a Piaget y hace referencia que pues no solamente como, bueno, él no hizo estudios como sobre la adquisición del lenguaje como tal, sino realmente el lenguaje como el pensamiento. Y bueno, hace referencia a que pues sus orígenes es en las acciones sensomotores. Y bueno, tenemos autor, Inaugural, que en 1973, bueno, no solamente hace como, bueno, no solamente denota esto como la estructura del lenguaje, sino que lo hace más sobre, eh, como, digamos, las características que tienen como tal. Es, digamos, una persona hablante inteligente y otra persona oyente. Y pues esto también es de acuerdo a un ambiente determinado. Y bueno, también es no solamente que el adulto como tal esté dando información a, a los niños, no solamente se basa en eso de dar información y que solo es de una sola parte, sino que influye de tal manera el niño. Y eso es algo muy importante de destacar porque antes se conocía como que solamente era de una parte de los dos lados, de la persona que solamente está dando como el, el digamos, las palabras y la persona que solamente está oyendo, que no interviene y no hace nada, sino que en este caso se dice que los niños son sus propios constructores, construyen lo que es, eh, vaya, están construyendo realmente lo que, bueno, lo que tiene como su proceso de entendimiento. Entonces solamente, o sea, si recibe algo, empieza a hacer como esa esquematización de lo que es, por ejemplo, una persona puede decir que el color verde son plantas, pero ya el niño tendrá en cuenta que para qué es él o para ella el color verde, si es referente a algún objeto o a alguna sensación o algún otro elemento. Y bueno, seguimos con el siguiente apartado del capítulo. En este caso es sobre el lenguaje a los antropoides. Bueno, básicamente en este lado, pues es que se han hecho varios estudios para ver la razón de por qué, como tal, los seres humanos tenemos un lenguaje. Em, en este caso se habla sobre el enseñar la capacidad de hablar a los primates, pero pues por razones ya sea físicas, fisiológicas, pues son incapaces. Entonces los científicos han intentado tener otras maneras de que aprendan un tipo de lenguaje para que se puedan comunicar. Está bueno, como repito, hay varios casos, varios ejemplos. Hay ejemplos sobre la enseñanza de lenguaje de señas, otra de un piano, y se quiere entender cómo es que entienden y se pueden comunicar con otras, digamos, personas con el estudio. Em, Se habla también sobre un caballo que era demasiado inteligente para hacer sumas y restas aritméticas, pero realmente se demostró que, pues como tal, no era el que supiera realmente o entendiera qué es lo que está haciendo, sino que entendía más las reacciones de sus dueños. Esto era como cuando se señalaba como, digamos, las respuestas, sus dueños hacían una manera de expresarse como que el caballo denotaba que era la respuesta, no tanto como tal que supiera que realmente lo que estaba haciendo.
Y bueno, entre otros y otros ejemplos, también hay otro ejemplo que es hace un chimpancé que se le, digamos, inculcó en un ambiente de lenguaje de habla inglesa y pues se determinó que tenía alrededor de 660 palabras aprendidas y se hizo una comparación con una niña de 2 años y le hicieron una actividad, el de poner un tomate, sacar un tomate de un recipiente y ponerlo en el refrigerador. Se hicieron como, se hizo esa como dinámica y entre otras acerca de indicaciones y de actividades sencillas. En algunas, bueno, este primate tenía mayor ventaja que la niña de 2 años y al revés, o sea, variaba entre uno y otro. Y pues básicamente era eso sobre los estudios, sobre antropoides, en este caso también pues, los chimpancés. Y bueno, seguimos hablando un poco más de este capítulo y pues, ¿qué es lo que sucede antes del lenguaje? Como tal, pues, como ya habíamos visto un poquito a lo largo de, pues, el curso, pues empiezan a tener reacciones al ambiente. En este caso, pues los niños pues hacen denotar sonidos y algunas acciones para que sus cuidadores sepan qué es lo que quieren. En dado caso, balbuceos, que empiezan a gritar o a llorar cuando quieren algo. Entonces aquí es cuando se empieza a dar como una asimilación de lo que ellos quieren a través de alguna forma de comunicación. Y bueno, es aquí cuando bueno, el niño empieza a señalar qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Eso es, pues vaya, todo un proceso de que primero es solamente el señalar, lo hemos visto como alrededor, pero supongo que varios de nosotros hemos visto como los niños indican que quieren algo, ya sea eh, como eh, ya sea un juguete, algo que quieran como de comer, empiezan a hacer ese señalamiento. Y, y vaya, eh, puedes dar al siguiente. Y bueno, eh, empieza la parte de los sonidos. Y de aquí cuando se deja como tal los balbuceos y empiezan ya tal como las consonantes, como la G, la K, eh, y otras más como la B, la P y la D. Es aquí cuando ya se empieza el poder decir dada, el papa o palabras, o bueno, cerca a palabras, pero ya como tal eh, algo más sólido y no solamente el lado de reacciones que tienen como tal, como llanto y como enojo, sino realmente ya va más enfocado a la pequeña interacción de sonidos. Y bueno, en la adquisición de vocabulario, palabras y conceptos, aquí hay una parte como importante que ya empieza la parte de los nominales, que son palabras utilizadas para referirse a los objetos. Es como ya darle como tal a las cosas, ya darles como tal nombre. Eh, por ejemplo, pato, perro, etcétera. Y las palabras de acción son aquellas que se producen pues ya por parte del niño y ya son como más características de lo que el ambiente del niño, lo que está interactuando con el niño. Por ejemplo, si es como tal un tren, y cuando le preguntas a un niño, ¿cómo hace el tren? Dice chucho, o es referente a ese tipo de palabras. Y tenemos a los modificadores, que ya esto es ya más hacia propiedades, objetos y hechos.
ya sea como para darle como atributos a las personas, ya sea como decirles guapa, guapo, bello, bonito, y pues cosas como aquí, ven, y cosas como posesivas, que puede ser como mío, tuyo, van más relacionadas a eso. Y tenemos las palabras personales, sociales y de función. Las personales sociales son eh, como las expresiones de decir gracias, te quiero, te amo, y bueno, que va relacionado ya como tal a sus sentimientos y cómo se desarrolla con sus cuidadores. Y las palabras función meramente nada más gramaticalmente, como para, dónde, etc. Y bueno, las primeras combinaciones de palabras ya van relacionadas como, bueno, en este caso va como, por ejemplo, la palabra abuelo, y para ellos puede ser eh, o como otra manera de decirlo, como abue o bue, o puede ser de otras maneras de cómo se pueden expresar. Y empiezan las primeras, digamos, eh, oraciones cuando, cuando quieren pedir algo, por ejemplo, pero aún así se denota como la falta de cohesión, digámoslo así. Por ejemplo, es ¿dónde mamá? O ¿dónde papá? O otros ejemplos que denotan que es como la primera interacción de el, el que escucha y el oyente. Y es básicamente eso, que es como su primera interacción de combinación de palabras. Ah, bueno, sobre la adquisición del lenguaje, en un inicio bueno, el autor Chomsky creo, sí, proponía que la adquisición del lenguaje era una capacidad innata, o sea, que los niños, aun si no se les como que trataba de inculcar, ellos por sí mismos comenzaban a formar frases, pero más adelante se demostró que en realidad esa teoría no era correcta, porque, bueno, lo más importante de la adquisición del lenguaje es que tengan la capacidad de entender y producir sus propias frases nuevas. Y esto se ve beneficiado cuando, por ejemplo, los padres le hablan a los niños de una manera más, a lo mejor más lenta, o usan frases más cortas, tratan de no solamente hablarles, sino que también señalarles o explicarles más o menos qué es lo que ellos están tratando de decir. Y es realmente esta práctica la que hace que los niños vayan adquiriendo la capacidad de poder formar sus propias frases. Eh, ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y sobre el conocimiento del lenguaje. Hay como varias características muy importantes bueno, en este tema. Se dice que los niños aprenden las palabras antes que el significado. O sea, a lo mejor ellos eh, podrían aprender una palabra como, no sé, sus padres, por ejemplo, mamá, papá, pero ellos en realidad no tienen el conocimiento de poder decir o dar una definición de esa palabra como tal, porque de hecho tampoco identifican completamente las palabras. Y tienen una confusión entre las palabras y objetos, porque para ellos a veces el objeto es como si esa palabra le perteneciera. Por ejemplo, si tienen alguna figurita que es de algún color, ellos creen que la figura en sí tiene ese nombre, o sea, si es verde, ellos creen que la figura es verde y que se llama verde, pero no saben en realidad qué objeto es, o como no tienen como esa diferenciación de las cosas, porque los niños consideran las palabras como una propiedad de las cosas
tienen esa confusión entre frase y palabra. Por ejemplo, si a un pequeño le preguntas cuántas palabras hay en una frase, es probable que ellos junten a lo mejor dos palabras y ellos crean que es una sola palabra y no alcanzan a dimensionar qué es exactamente una palabra. Y no hay diferenciación entre significante y significado, porque, pues bueno, como les había mencionado, los niños crean como una identificación entre la palabra y el objeto y para ellos esa no puede cambiar en ese momento, ¿no? O sea, ellos creen que se llama así porque es de ese color, por ejemplo, y para ellos es un poco difícil comenzar a entender que en realidad no tiene ese nombre, sino que es un significado diferente. Sobre el pensamiento y el lenguaje, había algunos autores que creían que no había, que no podía haber pensamientos y lenguaje, pero en realidad se demostró que el pensamiento es una parte de lo que va desarrollando el lenguaje también, porque los niños primero piensan como lo que necesitan o lo que quieren, aún sin poder darles como un significado o poder llamarlos de alguna manera. Ellos sí identifican qué es lo que quieren o lo que necesitan y es como esa parte en donde va comenzando a desarrollarse sus pensamientos y más bien es muy al contrario, el lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento porque primero tienen que formar la idea de lo que quieren o tienen que comenzar a vivir su vida de alguna manera y comenzar a explorar el mundo y ver qué cosas hay o cómo son. Entonces comienzan a formarse sus propios pensamientos y en base a eso viene el lenguaje después. Y, y bueno, el otro apartado que elegimos fue el del juego. En este apartado se menciona mucho que el juego es vital para el desarrollo de los niños, para que tengan un desarrollo sano. Y existen varias teorías acerca de lo que se pensaba que era el juego, según Rubin, Fay y Vandenberg. Podría clasificarse como la teoría del exceso de la energía, teoría de la relajación, de la práctica del ejercicio y de la recapitulación. Pasa la que sigue, por favor. Bueno, en la teoría del exceso de energía, Friedrich pensaba que los niños necesitaban gastar energía ya que ellos no tienen un trabajo, no tienen que realizar ninguna actividad para cubrir sus necesidades porque las necesidades de los niños pues, son cubiertas por los padres. Entonces, él mencionaba que tienen esa necesidad de gastar el exceso de energía que tenían y por eso se dedicaban a jugar. Y esta teoría fue como también pues, solventada por Herbert Spencer, que decía que los animales y los hombres tienen esa necesidad casi innata de actuar. Y también en algún momento se mencionaba en esta teoría que el juego podría ayudar a preparar a los niños para actividades en el futuro, cosas que pudieran necesitar después. En el caso de la teoría de la relajación, el autor Lazarus creía que en realidad los niños se podrían llegar a cansar como de las actividades que tenían en el día y usaban el juego como una manera para relajarse. También en este punto exponían que los niños tienen como una cierta memoria de la raza y que en realidad los juegos son como una representación de lo que ha estado haciendo la humanidad en todo este tiempo. Por eso es que son como diferentes o a veces están jugando como a la comidita o a cazar o cosas así. Entonces ellos creían que era como una memoria que ya tenían ellos del pasado, de su propia raza, y que por eso iban recreando todas estas actividades.
Y en el caso de la teoría de la recapitulación, sostenía que el desarrollo del individuo también reproduce el desarrollo de la especie. Esto también era un poco parecido al anterior. Se habla de que había varias etapas. La primera etapa sería la etapa animal, que es cuando los niños comienzan como a moverse y a correr, a trepar, a caminar. En la etapa salvaje, buscan juegos más como de buscar cosas, el juego de las escondidas, por ejemplo, que trataba de asemejar actividades como la caza o bueno, sí, más que nada jugar al escondite era como la búsqueda de la presa. En la etapa nómada, los niños comienzan a tener cierto interés por los animales, por cuidarlos, por ver qué son, sienten mucha curiosidad por ellos. Y en la etapa agricultura patriarcal, se menciona que podría ser el juego con muñecas, un cavar en la arena, o en la última sería ya, se habla de juegos en equipos, la etapa tribal. Entonces, es un poco parecida a la anterior. Igual se habla de que reproducen etapas de la historia humana, pero ya viene como muy estructurado por etapas. Y la última teoría sería la de la práctica o preejercicio, que sostenía que es necesario para que los niños lleguen a madurar y que estaba muy ligada al crecimiento de los niños. En esta se habla más de que el juego era necesario para su maduración, sí, para su maduración tanto psicológica como fisiológica, y más como de que, por ejemplo, les puede ayudar mucho a los niños que comiencen a hacer alguna actividad de pequeños sin tener que tener esa presión de que tiene que salir bien. Entonces le puede ayudar mucho para que ellos comiencen a aprender a hacer actividades que les puedan servir en un momento posterior, pero sin el estrés de que si no sale bien, pues vaya a pasar algo. Que, de hecho, hablaba más que nada de esta práctica, bueno, esta teoría de la práctica. Y la siguiente, por favor. Y las características del juego. Bueno, el autor Piaget mencionaba que el juego no constituye una conducta o un tipo particular de actividades, sino que más bien el juego pues no tiene un fin en sí mismo, porque es una actividad desinteresada. Bueno, como mencionaba hace rato, no es como que tenga que salir bien o algo así, sino que pues puede ir como cambiando y no tiene que ser exactamente pues como con un fin o de alguna manera que digas voy a ganar algo haciendo esto. Sí puede haber como ese objetivo de ganar, pero en sí no es como que se remunere de alguna manera el hecho de jugar, sino que solo se hace porque les gusta jugar. Hay mucha espontaneidad en el juego, puede ir cambiando. Hay algunos niños que de repente comienzan a jugar a cosas que ellos solitos como que comenzaron a creer que sería un buen juego de repente. Entonces no es como que tengan pues un orden de cómo van jugando. Proporciona placer en lugar de utilidad, porque pues el juego es divertido y los niños se entretienen, disfrutan mientras lo hacen. Ay, perdón, es que se me está acabando la batería. Hay una falta de organización que se veía mucho porque, como les mencionaba, no había como un orden de cómo se debía de jugar. Liberación de conflictos y sobremotivación. Esta de sobremotivación es muy importante porque es la manera en la que comienza el niño a sentirse motivado a realizar cierta actividad, y mucho de esto que se ve durante la temporada del juego, o mientras ellos juegan, posteriormente podría llevarlos a, no sé, a lo mejor a desarrollar algún hobby
que sea saludable para ellos también. Y le picas rapidito la siguiente. Y el juego de los animales. Los animales que practican juegos durante la infancia suelen presentar formas más complejas de adaptación, según el autor Gross. Los animales que de pequeños comienzan a jugar, conforme van creciendo, pues son animales que desarrollan a lo mejor un poquito más de capacidades para sobrevivir, y también que son animales que en lo posterior tienen más control de su cuerpo, tienen más control sobre, por ejemplo, cuando están persiguiendo alguna presa, son animales que tienen más agilidad en ese sentido y tienen también a veces más fuerza, más capacidad para luchar, para ganar. Y la última, creo que la última menciona también, bueno, algo sobre esto, sí, el control de su cuerpo, sobre sus medios de locomoción y su capacidad para desarrollarse. Ok, pues yo a continuación les mencionaré los tipos de juego. Pues esto también ya lo establece Piaget en las últimas, bueno, en estas últimas instancias, y algo con lo que llegaron de acuerdo los diferentes autores precursores a Piaget y lo que hace mención Juan del Val en esta parte de su libro, es algo que, ¿cómo decirlo? A mí me resuena mucho, que el juego tiene el fin en sí mismo. Yo creo que los autores precursores como que pensaban que no, que todas estas capacidades que tenían los niños empezaban pues desde pequeños, prácticamente eran innatas. Pero pues algo muy curioso fue que se descubrieron estos tres tipos de juego, o pues no como tal se descubrieron, prácticamente fueron como nociones que empezaban a notar en ellos de la manera en la que se comportaban. Por ejemplo, lo que mencionaba mi compañera Dani, es que a lo mejor hacían, tenían como vestigios de ciertas maneras de funcionar antes y como que los iban repitiendo, o simplemente creo que imaginaban que eran como pequeños adultitos haciendo pues simplemente cosas, ¿no? Y simplemente a partir de ahí nosotros íbamos evolucionando. Pero como les menciono, se pudo observar más o menos estos tres patrones, conforme, pues no sé, estos estudios fueron avanzando. Y por ejemplo, el primero sería el juego de ejercicio, el juego simbólico y el juego de reglas. Estos tres juegos están presentes durante el crecimiento como tal del niño. Y pues, ¿cómo decirlo? O sea, los autores mencionan que existen como edades en las que estos niños, ¿cómo decirlo? Lo realizan, lo van realizando, pero como tal no entienden la manera o no saben en qué momento ellos empiezan a jugar o desarrollar este tipo de juegos. Simplemente van haciendo como pequeñas transiciones. Y, por ejemplo, características importantes de estos tres tipos de juego. Por ejemplo, en el primer juego, que viene siendo el de ejercicio, simplemente es la repetición de actividades motoras. Después avanza y es el juego simbólico, cuando los niños están ya, creo que lo mencionaba igual mi compañera Dani y mi compañero Héctor, perdón. O sea que como tal los niños no tienen muy desarrollada esa parte de el significante y el significado. O sea, es algo que dan como por hecho y no tienen como que la habilidad de darles, ¿cómo decirlo? Dotar a los objetos por sus propiedades, simplemente lo dan por hecho. Y más o menos en el juego simbólico se basa más que nada en la imitación que hacen los niños a ciertas características que más adelante les voy a mencionar. Y como tal, ya más complejo sería el juego de reglas, que ya es completamente de carácter social, ya que todos los jugadores, pues como tal, ya engloban, ¿cómo decirlo? Como si fueran un pequeño grupo. Y pues obviamente ya dentro de todo eso, pues sabemos que existen
Por ejemplo, nosotros como sociedad tenemos como que ciertas normas y vemos la moralidad como tal y la manera en la que debemos actuar para que de cierta manera funcione la sociedad. Algo así pasa en los niños y de hecho esto es lo que los hace evolucionar como, ¿cómo decirlo? Tener el desarrollo intelectual para que ellos se puedan establecer y pertenecer a la sociedad. ¿Puedes continuar con la siguiente? Erika. Un Muchas paréntesis, gracias. perdón. Es que ya se va a cortar la sesión para que no se corte ahí como tu Sí, intervención. ¿quiere que reiniciemos? Sí, mejor. Vamos Sí, a está bien, reiniciar. maestra. Ok, muchas gracias. No, de nada.